Un cordial saludo tenga a todos vosotros. Hoy es 11 de enero, viernes, así que víspera de Shabbat, un bendecido día. Esperamos todos aquellos que queremos y nos gusta identificarnos con el Creador mediante el ciclo este de 6 días más uno que Él nos ha dejado en el día del Shabbat para que nos identifiquemos con Él, para que de alguna manera digamos nosotros somos adoradores y creemos en este que creó en 6 días en el séptimo descanso. Así que muchas bendiciones a todos, no solamente a los que guardan el Shabbat, sino a aquellos también que no lo guardan. Que el Eterno les bendiga mucho. Hoy vamos a traer un tema bastante sencillo. Es un tema en el que quiero resaltar el contexto. Un tema muy, a pesar de lo sencillo, muy polémico en las redes, porque la gente atribuye un pasaje determinado, que es el del que vamos a hablar, a unos y a otros, y sin embargo no se tiene en cuenta el contexto, y por lo tanto, desde mi punto de vista, la atribución de ese pasaje que hacen los cristianos, la mayoría de los creyentes, está completamente errada. Incluso los mesiánicos o los nexaritas, a mi entender, están totalmente errados a la hora de interpretar. Específicamente el verso 12 del capítulo 1 del Evangelio, la Besorá de Yohanan o de Juan, que reza o dice, específicamente el verso 11, no el 12. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La mayoría de los creyentes dicen, no, Israel, ahí está Israel. Otros dicen, no, los judíos. Los nexaritas, muchos de los nexaritas dicen, no, es a los sacerdotes, porque dice que a su propio oficio. Bueno, sabemos que el término oficio ahí es añadido totalmente, proviene de algo que se hace llamar traducción, y no lo es, llamado código real. Una paráfrasis más bien, y una interpretación del texto, no es una traducción. Pero bien, de ahí se sacan los nexaritas, dicen que el verso 11 se aplicaba a los sacerdotes porque dice que a su propio oficio. Ya sabemos que el término allí, oficio, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con sacerdocio, ni nada de eso. Y tampoco tiene que ver con Israel, ni tampoco tiene que ver con los judíos. Y si no es así, bueno, ¿a quién se está refiriendo? Como soy un defensor de los contextos, vamos a analizar el contexto. Pero antes yo me gustaría hacerle una pequeña anécdota, que seguramente el que más, el que menos, pudo haberla oído que alguna vez haya sucedido, porque es algo que, aunque lo voy a decir de manera hipotética, como anécdota, como ilustración, puede haber ocurrido en la vida real y seguramente algún que otro caso conocemos o hemos oído que ha existido. Un hombre, un hombre con muchas posibilidades económicas, crea una gran mansión, una gran casa, un lugar de alojamiento. Y este hombre pone dentro de la casa todas las comodidades y necesidades que el hombre pudiese utilizar y necesitar en el futuro. Y invita a aquellos que no tenían casa a ocuparla, a que disfrutaran de aquella creación que él había hecho. Y se fue. Al cabo de unos años regresa, con la intención no de ocupar la casa, sino de que se les reconociera como su dueño, a visitarla, digamos, a ver cómo estaba su propiedad. Y resulta que este hombre que creó la casa con sus propias manos y con sus propios medios, resulta que es rechazado por aquellos que están habitando la casa. Obviamente, cuando nos encontramos delante de un ejemplo como este, o una ilustración como esta, pues no queda otra cosa que asombrarnos, quedarnos perplejos ante una situación como esta, alucinar, digamos, porque es inaudito, insólito, inexplicable que este hombre con tanta bondad haya decidido crear una casa para que otros la habitasen y la disfrutaran con todas las necesidades y requisitos llenos, y que luego cuando esta persona venga a visitar su propia casa, no se le reciba, no se le reconozca como lo que es el dueño de la casa, lo echen de la casa. Eso de verdad
que cualquiera de nosotros, si nos ponemos a reflexionar en esta ilustración, pues diría, "Oye, hombre, la verdad es que está fuerte, muy fuerte". ¿Por qué yo hago esta ilustración? Bueno, porque precisamente en el capítulo 1 de Juan o de Johanán sucede eso. Eso mismo. Vamos a dar lectura y vamos a detenernos en algunas variantes para darnos cuenta entonces cuál era la casa, quién fue el creador de esta casa y por qué Juan está asombrado, perplejo, alucinado de que el dueño de esa casa haya venido y no se haya recibido. Porque obviamente el verso 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vamos a empezar desde el verso 1. Tengamos en cuenta que Juan está expresando un asombro, está expresando una perplejidad. No se lo cree, en otras palabras. Es inaudito que esto esté sucediendo. Empieza Johanán a descargar su asombro en el verso 1 cuando dice, en el principio era el verbo, la dabar, y el verbo era con Elohim, con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Elohim. O sea, el verbo estaba con Elohim. Y todas las cosas, fíjense, vamos a empezar a hacer énfasis, todas las cosas por él o por medio de él fueron hechas. Todo lo existente. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, aquello que existía había otorgado la vida. Era la fuente de la vida de la humanidad y era la luz que resplandecía a los hombres. Esa personita que estaba en el principio, llamándole personita, por llamarla de alguna manera para que sirva de entendimiento. Esa personita que estaba en el principio había creado todas las cosas, era la fuente de la vida y era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando nosotros vamos a Bereshit, o sea, Génesis, capítulo 1, nos damos cuenta que Juan está creando un relato paralelo a Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y dice el verso 4, y vio Elohim que la luz era buena y separó Elohim la luz de las tinieblas. La luz prevalece ante las tinieblas. La luz era Mashiach, el verbo, la dabar del verso 1. Sigue diciendo el verso 6. Hubo un hombre enviado de Elohim, al cual se llamaba Johanán o Juan. Este vino a dar testimonio para que diese testimonio de la luz. O sea, su luz que prevaleció las tinieblas, que estaba en el principio con Elohim. A fin de que todos creyesen en él. No era él la luz. Johanán no era la luz. Sino que vino para que diese testimonio de la luz. Y dice el verso 9. Aquella luz verdadera, el término aquella nos hace entender de que es atrás, en el pasado, aquella, te está señalando algo. Johanán está señalando aquella luz en el inicio, de la que ya mencionó que las tinieblas no prevalecieron sobre él. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, a toda la vida, a toda la humanidad. Venía a este mundo, a lo que por él o por medio de él fue creado. Y dice el verso 10, en el mundo estaba, vino a lo que él creó, a lo suyo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero ese mundo no le conoció. Y dice el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Judíos? ¿Israelitas? ¿Sacerdotes? No. Vino al mundo. Y los que no le conocieron, los que no le reconocieron, son las personas que vivían en el mundo.
Ese es el contexto de Juan capítulo 1, verso 11. Vamos a analizar esta situación. Ahora vamos a contextualizarlo históricamente. Cuando escribe Yohanan la Besorá, a la que estamos de lectura, o sea, el Evangelio a la que estamos dando lectura? Lo escribió a finales del primer siglo, o sea, es cercano al año 100. Todos coinciden en esa fecha, aproximadamente. Es una fecha en la que ya Jerusalén, o sea, el templo había sido destruido. El mundo conocido de esa fecha ya había sido predicado. El Mesías, el ungido, prometido por los profetas, había sido predicado como que había llegado en la persona de Mashiach, de Yeshua, de Jesús, como queráis llamarlo. Y ubicado en el año 98, en el año 100, cercano a la culminación del siglo, nos damos cuenta de que Yohanan está mirando desde la perspectiva al pasado, a lo que ha sucedido desde que Mashiach vino a este mundo, desde que lo mataron, desde que comenzó a ser predicado, primeramente en su nación, Israel, luego en todo el mundo, y está alucinando, está perplejo, está asombrado de que el creador de este mundo haya venido a este mundo, no a Israel, no a los judíos, no a su propio oficio, sino a lo que él creó, a este mundo, y que los de este mundo no le hubiesen recibido. No existe el más mínimo indicio, el más mínimo argumento, evidencia de que Juan esté señalando o a Israel, o a los judíos, o a los sacerdotes. Eso es un error interpretativo que está descontextualizando totalmente lo que Yohanan está expresando en el capítulo 1 de su Evangelio. Yohanan no está dándonos a conocer, o intentando darnos a conocer, que vino a los judíos y los judíos los rechazaron. Yohanan está mucho más allá en el tiempo, está en el año 98, 100. Ya Mashiach había sido predicado mucho más allá de los judíos y había sido rechazado en el mundo. Ahora, los que le recibieron de entre el mundo, a ellos les dio el poder o la potestad de ser considerados Ben Elohim, o sea, hijos de Elohim. Meditemos en esto. Las Escrituras dicen: a los suyos vino y a los suyos no los recibieron. Si entendiéramos o interpretáramos que esto haya sido dicho pensando en los judíos, en Israel o en los sacerdotes, tendríamos un serio problema de interpretación con el verso 12 que sigue. Porque a los suyos vino y a los suyos no recibieron, más a los que sí les recibieron. Esa frase, más a los que sí les recibieron, tendríamos que aplicarla ¿a quiénes? A los que de entre a los que vino le habían recibido. O sea, vamos a explicarlo de otra manera. Si yo digo, los suyos son los judíos, y los suyos, o es Israel, o los suyos son los sacerdotes, yo estaría diciendo que a los que dio la potestad de ser hijos de Elohim, o llamados Ben Elohim, sería únicamente a los judíos, a los de Israel, o a los sacerdotes, dependiendo de la interpretación que esgrimamos en ese momento. ¿Por qué? Porque a esos, de entre los que le rechazaron, es a los que le dio la potestad de ser llamados hijos de Elohim. Sin embargo, sabemos que esto es imposible, porque precisamente Yohanan está explicando, o está expresando, que vino al mundo, el mundo no le conoció, pero a los que sí le recibieron de entre el mundo, no de entre los sacerdotes, no de entre los judíos, no de los de entre Israel, sino a los del mundo, a estos les dio potestad
de ser hijos de Elohim. Así que cuando tratemos de visualizar o interpretar lo que Yohanan quiso decir en el verso 11, en primer lugar respetemos el contexto. Es claro, específico, transparente. Y respetemos también el hecho de la interpretación que genera el que luego seamos hijos de Elohim a los del mundo. Porque si no, estamos obligados si somos imparciales interpretativamente, si fuésemos imparciales interpretativamente, estaríamos obligados a interpretar que en el verso 11, al decir que a los suyos vino, a los suyos no recibieron, y decir que fueron los sacerdotes, o los judíos, o Israel, estaríamos obligados a interpretar que de entre esos que la aceptaron, de entre esos que interpretamos nosotros, entonces a eso se le dio capacidad o potestad de ser llamados hijos de Elohim. Nada más alejado de la verdad. Todos los que ejercimos fe en Mashiach, todos, unos y otros, de entre el mundo, fuimos llamados a ser considerados Ben Elohim. Así que espero que les sea de provecho y bendición esta pequeña grabación, este pequeño video sobre este tema que más que nada lo hago de manera aclaratoria. Que tengáis un bendecido Shabbat o un buen fin de semana, si no guardáis el Shabbat. Bendiciones.